Muy buen martes para todas, todes, en otro martes de Run. Estamos arrancando. Me falta Luis, que se ve que me está devolviendo el día que me tomé previamente, pero le mandamos un beso grande y vamos a comenzar, como ya se está haciendo costumbre en este programa, con un tema en vivo de Lúcida Banda. Sabes que siento que todos nos quieren aplacar. Sabes por qué digo todos, porque no lo siento en general. No todes. No todes. Sabes bien que siento que me quieran extirpar. Vos, mi cerebro, inventiva plasticidad. Son más sedientas. Hoy no me asfixio. La pieza de atrás vi un hombre gritar. Era la imagen de la violencia contra la sociedad. De blanco a azul, agua cristal, el vaso roto que chilla cuando vos lloras. Comentar transformación social. Guárdate en el bolsillo las ganas de dominar. El blanco azul, agua de mar. Despierto en mis recuerdos nublados para gritar. No soy tu princesa, mi amor. No, no. No, no. Soy tu princesa, mi amor. No, no. No, no. No discutas, no me pienses, no insistas, no inventes, no versiones, no presiones, no me encierres, no
lo mereces. No discutas, no me pienses, no insistas, no inventes, no versiones, no presiones, no me encierres. No lo mereces. No discutas, no me pienses, no insistas, no inventes, no versiones, no presiones, no me encierres. No lo mereces. No discutas, no me pienses, no insistas, no inventes, no versiones, no presiones, no me encierres. No lo mereces. Yo soy tu princesa, mi amor. No, no. No, no. Soy tu princesa, mi amor. No, no. No, no. Al final de ti veo dulzura y más cementando en mí confianza para abrazar. Gracias. Apertura de Lúcida Banda, que nos va a estar acompañando a lo largo de todo este programa. Y vamos a darle paso ahora a Sole Restivo, que está en el móvil. No, me confundí. Sí, está. ¿Qué tal, Sofía? Muy buenas tardes para todos allí. Un placer, la verdad, estar en un escenario como estos. Una escuela, la escuela nada más ni nada menos que de nuestra universidad, la Escuela Sábato, en donde vamos a estar pensando de alguna manera este cruce entre educación y, por supuesto, la historia. Estamos a 2 días de una de las fechas patrias más importantes de nuestra Argentina. Estamos hablando del 25 de mayo, que nos trae no solamente un feriado, sino que muchísimo espacio para la reflexión, y es lo que vamos a intentar hacer en el día de hoy, particularmente, bueno, con diferentes actores de la vida educativa en esta que es la escuela de la universidad. Le vamos a dar la bienvenida y las gracias a su director. Estamos hablando de Tomás Landívar para, bueno, hablar con él también acerca de este cruce tan interesante. Tomás, muchísimas gracias por recibirnos y bueno, te damos las gracias y la bienvenida. Bueno, gracias a ustedes por venir a la escuela y compartir este espacio. Tomás, bueno, ¿cómo es cruzar esto, no? Educación, historia, las fechas patrias que se condensan de alguna manera en algo que es tan tradicional y que yo entiendo debe haberse modificado mucho, ¿no? Sobre todo pensando en los chicos y las chicas que vienen a la escuela hoy. ¿Cómo es el acto escolar en las escuelas de este siglo XXI? Bueno, hay muchos tipos de actos escolares. El acto escolar es una larga tradición en nuestro país que viene del proyecto de fines del siglo XIX, cuando se trataba de construir nuestra identidad como nación, ¿no? Y ahí se establecieron acuerdos, consensos, cuáles son las fechas a conmemorar, y con el transcurso de los años se van incorporando otras fechas de nuestra historia reciente incluso, ¿no? O de nuestros posicionamientos políticos nacionales e internacionales. Lo que se hace hoy en día, un acto escolar en las escuelas, bueno, hablo por la nuestra, pero es bastante compartida esta idea, es que el acto sea por un lado atractivo, para que sea de interés para los alumnos,
también que sea participativo en la medida de lo posible, como para que de esta manera, involucrando a los alumnos con algo atractivo, ese acto llegue, lo cual se constituye en sí mismo en un hecho pedagógico. De esta manera, bueno, después los profesores van a explicar cómo se arman los actos, pero es muy importante vincular el acto como un paso o una etapa dentro de este proceso educativo. Una clave que nosotros insistimos permanentemente con el acto es que el acto no es algo que ya pasó. Es una conmemoración de un hecho histórico. Bueno, es el 9 de julio, se me ocurre ahora, de la independencia, pero aún no la logramos. Casi todos los países estamos en un proceso continuo y permanente de reconstrucción, actualización, construcción de consensos para lograr distintas independencias. Hoy no se habla de estar independiente de una nación en particular, sino que se habla de otras independencias. Digo, ¿qué pasa con los recursos naturales? ¿Qué pasa, bueno, con otras cuestiones que suceden dentro del espacio geográfico del país, de la nación? Entonces siempre traemos cuáles fueron las razones de la independencia en su momento y cuáles son las razones que ahora ameritan un compromiso efectivo para seguir luchando por esta independencia. Lo mismo con el Día de la Soberanía, lo mismo con el 25 de mayo y con todas las efemérides. Siempre hay un venir ahora a la vivencia que una persona tiene, porque si no nos quedamos en el recuerdo de algo que pasó, ya quedó consolidado y no es así. Nuestra formación ciudadana involucra esta perspectiva de pensarnos y creernos como que a través de nuestra participación es que construimos nuestra nación diariamente. Y les vamos dando un sentido y una dirección. El voto sería lo máximo, digamos, donde uno define quiénes van a llevar adelante un pensamiento como ciudadano. Pero también para que se construyan modelos y programas en este sentido, tenemos que tener un alto nivel de participación. Pues bien, en la escuela arrancamos desde ahí. Entre otras cosas, el acto lo vemos desde ese lugar. Y cuando desde la dirección se estipula qué docentes van a llevar adelante cada acto, ¿cómo lo reciben aquellos que no son profes de historia? Digo, porque debe haber un desafío ahí multidisciplinar de alguna manera que no es fácil de encarar. Bueno, ahora los profesores van a explicar en detalle, hay docentes de todas las áreas. Actualmente hay un proyecto que empezó el año pasado desde la biblioteca de la escuela de unir a un grupo de docentes diversos que se autogestionen y que vayan pensando el acto. La única clave que se puede establecer para esto es esto que decíamos. Y una cuestión que hacen y que ha resultado muy exitoso también, esto también lo hacíamos antes de este modelo, es trabajar la semana anterior previo al acto. Según la temática del acto, es poder incorporar o algunas lecturas desde práctica del lenguaje o literatura, o algún tipo de relato o trabajo histórico, algo desde lo geográfico que siempre está en juego. Entonces ya los chicos se van preparando con contenido, con información respecto a lo que vamos a ver. No con esa finalidad, pero cuando se encuentran con el acto ya tienen un bagaje básico, diría actualizado, porque la memoria no se pierde, sino que se desactualiza y se manda a dormir un rato, particularmente en la adolescencia. Hay que recuperarla en ese momento para que ellos puedan ensamblar las partes. Gracias, Tomás. Gracias a ustedes. Sofi, por supuesto, vamos a continuar aquí desde la Escuela Sábato, la escuela secundaria de nuestra Universidad Nacional del Centro. Vamos a estar dialogando con diferentes docentes, pero también con estudiantes de la escuela para seguir pensando de qué se trata esto de cruzar los ejes de la educación y la historia en este siglo XXI. Buenísimo, Sole, muchísimas gracias y muchísimas gracias a Tomás, su director. Ya vamos a volver un ratito más para seguir charlando. Pero mientras tanto vamos a conocer, a escuchar una entrevista que le hicimos a Gisela Gianbernardino, la directora del programa de políticas de género de nuestra universidad. Bueno, el 1 y 2 de junio vamos a estar encontrándonos todas las universidades de la provincia de Buenos Aires, que son 8, para trabajar políticas que tienen que ver con revertir las desigualdades sexogenéricas, para recuperar también las experiencias que ya tenemos. El día 1 vamos a estar iniciando este encuentro a las 13:30 en la sede de rectorado, aquí en Tandil. Y vamos a hacer una apertura con un espacio de formación destinado a todas las áreas de gestión. Así que estamos invitando áreas, secretarías, decanatos y todos sus equipos a participar de una conferencia que va a dar la rectora coordinadora de la Red Universitaria de Género, Sandra Torlucci. Luego va a haber una
una reunión de los espacios de género que han ido surgiendo en las distintas unidades académicas, y a las 18 vamos a presentar una experiencia de formación de formadoras y formadores, que fue una experiencia que se hizo a nivel federal en las 63 universidades públicas, y estamos presentando ese libro, que además es un material para poder armar también equipos de replicadoras y replicadoras. Por supuesto, las jornadas son abiertas, pero nos interesa sobre todo que tengan un eco en nuestra propia comunidad universitaria. El día 2 vamos a hacer mañana y tarde lo que llamamos clínica de casos. Son experiencias destinadas a reflexionar sobre cómo están funcionando los protocolos de actuación ante situaciones de violencia en cada una de las universidades. Esto nos parece absolutamente estratégico en este momento en que también en UNICEN estamos pensando o hemos iniciado un proceso de revisión de nuestro propio protocolo. Hay algunas universidades que ya los han revisado y los han cambiado, como el caso de la Universidad de La Plata y la Universidad de Mar del Plata. Y recordemos que los protocolos son una herramienta que las universidades nos hemos dado a partir de 2017-2018. En el caso de UNICEN lo aprobamos a fines de 2016. Necesitamos revisar si justamente esas herramientas y esas estrategias de intervención para acompañar a las personas que vienen a denunciar situaciones de violencia efectivamente están dando buenos resultados, sobre todo en términos de contención, en términos de estrategias pedagógicas también, para quienes ejercen violencia, con el objetivo de revertir esta situación. Bueno, estamos acá, seguimos en RUN en el piso en este momento con nuestra primera invitada del día de hoy, Lucía Dianetti, bienvenida. Ella es investigadora honoraria del Instituto de Estudios Históricos Sociales. Quería decir todas las palabras que no se me olvidara ninguna, así que bienvenida, Lucía, muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por convocarme. Es siempre un placer. Bueno, muchísimas gracias. Ahí un poco lo comentaba Sol en esta charla que teníamos en el marco del móvil en la Escuela Sábato. Este programa un poco va atravesado por la historia y bueno, qué mejor que charlar con vos sobre esto, ¿no? Un poco te quería preguntar, vos sos historiadora y has investigado sobre la escuela en Tandil, ¿no? Específicamente. Mira, más que específicamente, yo he trabajado sobre lo que sería un enfoque de la historia social de la educación y he trabajado más en perspectiva macro, es decir, a nivel nacional, pero obviamente poniéndolo en diálogo con aspectos de la educación a nivel provincial y local, claramente. Porque bueno, uno no puede pensar desde la centralidad hacia abajo, sino que tenemos que pensar la educación como un proyecto construido desde las comunidades, con lo cual hay todo el tiempo un ida y vuelta en ese enfoque. ¿Y qué análisis haces vos de esos primeros proyectos, digamos, educativos, digamos, que son un poco los cimientos, ¿no? Como para irnos un poquito más atrás, después vamos a volver sobre el presente, no, pero bueno, en esos cimientos que constituyen un poco el sistema educativo y más, sobre todo cuando lo pensamos en nuestro sistema educativo, digamos, público, hoy por hoy, que creo que también es un gran valor que tenemos. Claro que sí, claro que sí. Y no fue fácil construir, darle identidad a este sistema educativo en la Argentina, como en cualquier país y lugar del mundo. Recién escuchaba a nuestro colega muy amablemente y con mucha precisión esta idea de pensar, por un lado, la historia, la memoria y el acto en sí como una permanente construcción, reconstrucción. Y la verdad es que cuando uno habla de educación y habla de las primeras iniciativas desde el punto de vista de edificar, construir este sistema educativo en el caso de lo que sería el Río de la Plata, se remonta a bien entrada las primeras décadas del siglo XIX. La verdad es que algo que yo me encontré como sorpresivo en un punto cuando empecé mi investigación es que uno en general pone la mirada en la ley 1420, 1884 y lo que sería la configuración del sistema de educación público, gratuito, obligatorio en la Argentina. Sin embargo, la verdad es que hubo muchas iniciativas que acompañaron a todo el proceso de construcción y de configuración de ese orden republicano en lo que sería la Argentina. Ya para 1810 nosotros podemos encontrar como unas primeras iniciativas que en realidad recuperaban iniciativas que venían de la etapa virreinal, de intentar extender de alguna manera los procesos de alfabetización. En aquel momento se hablaba de procesos de alfabetización.
Obviamente era un contexto en donde había un escenario de guerra, un escenario bélico, muy pocos recursos para las erogaciones que podía necesitar un sistema de escolarización, y podríamos decir que una primer configuración de los sistemas escolares se da durante los años 20, después de la caída del gobierno central, del directorio, y en el caso de la provincia de Buenos Aires, con una fuerte iniciativa durante el gobierno de Juan Martín Rodríguez y de su ministro Rivadavia, de extender las primeras escuelas elementales en lo que en ese momento era la campaña bonaerense, una campaña bonaerense obviamente atizada por lo que era la vida en frontera, bueno, ¿no? Y ahí hubo una relativa extensión, sobre todo de escuelas de varones. Y te consulto, esas primeras escuelas elementales que vos decís, ¿cómo se configuraban o cómo se organizaban? Bueno, mira, con muchísimas dificultades. Una de las grandes dificultades que tenían eran eso, la falta de erogación, perdón, no la falta de erogación, sino frente a la erogación, la falta de presupuesto. La otra cuestión era, no había edificios, entonces en general eran casas improvisadas, donadas por algún vecino o se alquilaban a algún vecino, y luego la falta de educadoras. Para la época se les llamaban preceptores, que en su mayoría eran improvisados. Tenían nociones mínimas de manejo de la gramática, de la escritura, de la lectura, nociones elementales de aritmética, matemática, y eso ya los improvisaba preceptores. De hecho, Rivadavia va a intentar todo un sistema lancasteriano que venía por allí de Inglaterra, como un nuevo sistema educativo para fomentar esa instrucción. Fue muy resistido porque fue definido como cuáquero, como contrario a la religión católica. Después vino la etapa rosista, y la etapa rosista significó, un escenario de enfrentamientos entre unitarios y federales, y ahí de alguna manera esa iniciativa de las escuelas elementales retrocedió, y ya después tendríamos un tercer escenario para la década de los 50, también con una división entre lo que era la Confederación y la Gobernación de Buenos Aires, y allí la iniciativa, entre otros, de Sarmiento en el Departamento de Escuelas, y ahí podríamos nosotros empezar a decir que en Tandil empezamos a encontrar los primeros indicios de escuelas elementales. Y en esos primeros indicios, una de las cosas que yo pensaba, por ejemplo, es, vos hablabas de estas primeras escuelas con espacios alquilados o prestados y demás. Pero ¿cuándo empiezan la construcción? Hay una matriz, ¿no?, de la construcción de las escuelas, digamos, que más allá, sobre todo para quienes andamos por ahí dentro de la provincia de Buenos Aires, vemos como esas similitudes. ¿Cuándo empiezan eso? Buenísimo lo que preguntás. La arquitectura escolar, que de alguna manera era un símbolo y una metáfora de este enorme y monumental proyecto de educar al ciudadano. Y lo digo en términos porque tenía una connotación de género, claramente, educar al ciudadano. En ese contexto, como decía por allí recién el director de la Escuela Sábato, en un contexto de configuración de la nación, de construcción del Estado, la verdad es que había que darle al edificio escolar una monumentalidad. Casi como la monumentalidad que tenían las iglesias, ¿no? Esto es bien interesante. Sí. Si uno piensa en nuestra territorialidad, lo que es la iglesia central, la escuela número 1, que fue de última la génesis de la primera escuela de varones, y después recién aparece ese edificio, había que construir grandes palacios educativos que dieran cuenta, por un lado, del poder del Estado, ¿no?, y por otro lado de la significación que tenía ese proyecto educador. Claramente, uno puede decir, a fines del siglo XIX empiezan las primeras escuelas normales a tener esos edificios más ampulosos, pomposos a la visualidad de la sociedad, pero va a ser recién en el siglo XX que nosotros vamos a ver que esa edificación escolar se va mejorando, porque siempre fue algo que estuvo allí como un reclamo permanente. De hecho, nuestra escuela normal en el año 43 inaugura su edificio, que nosotros lo conocemos hoy cuando pasamos los transeúntes. Sí, sin dudas también los edificios hablan también de la historia y los distintos recorridos que también han sido parte del recorrido, ¿no?, del sistema educativo, de cómo se ha ido consolidando.
Tal cual, de un sistema educativo siempre accidentado, siempre cuestionado, siempre puesto ahí en el tapete de que no era suficiente y no alcanzaba con el proyecto con el que se había ideado, siempre con demandas sociales, siempre con reclamos. Y la parte edilicia claramente también fueron los reclamos respecto al perfil de los educadores, educadoras. Siempre hubo ahí una cuestión de tensión, porque siempre hubo un gran proyecto político de educar a ese ciudadano, ciudadana, claramente. Y bueno, parecía que nunca era suficiente. Y bueno, sigue estando en tensión sin duda, ¿no? Eso es interesante cuando uno hunde las raíces en la historia. Siempre está en tensión, siempre se le reclama. Ahí estábamos viendo en el archivo, digamos que esto es de la Fototeca Digital de Humanas, vamos a mandarles también un abrazo porque hacen un trabajo enorme. Las primeras algunas imágenes de algunos momentos. ¿Cómo o qué tipo de trabajo han hecho ustedes respecto a Tandil específicamente? Digamos, ¿qué han descubierto? ¿Qué análisis pueden hacer de cómo ese sistema, digamos, a nivel nacional se implica en Tandil o qué rastros nos ha dejado? Bien. Mira, lo primero que puedo decirte es que la verdad es que hay una fuerte simultaneidad en el caso de Tandil con esta erradicación de escuelas y lo que fueron los procesos políticos, económicos, sociales, culturales a nivel provincial y nacional. De alguna manera en un rápido y muy apretada síntesis, yo te decía, para la década de los 50, concretamente en el 56, 57 hay una primera escuela de varones y esto tiene una enorme simultaneidad con lo que está pasando en la gobernación. Al mismo tiempo, a los 2 años siguientes, la primera escuela de niñas, también una enorme simultaneidad porque era la sociedad de beneficencia la que estaba administrando esas escuelas. Se radica por seguir dando algunos hitos. Las primeras escuelas particulares de tipo de colectividades como la danesa, italiana, en un momento en que colectividades danesas, italianas, alemanas, españolas están también teniendo sus primeras escuelas allí en la década de los 70. Para los 80, las primeras escuelas particulares religiosas, como 90, como la Sagrada Familia, a principios de siglo el Colegio San José, y la Escuela Normal para 1910, que está en esa ola fundacional de las escuelas normales de una primera y segunda etapa que empezaron en 1870. O sea, Tandil tal vez un poco más tardíamente, pero estuvo acompañando esos procesos a nivel provincial y nacional. Y luego, a lo largo de la década del siglo XX, con el surgimiento de escuelas agrícolas, orientadas para maestras rurales, las escuelas agrotécnicas, la escuela técnica, las escuelas comerciales, claramente estuvieron acompañando a lo que fue la diversificación de ofertas educativas, tanto a nivel nacional como provincial. Pues las vas nombrando y voy pensando en los distintos edificios y en los distintos espacios que hoy por hoy, las distintas escuelas que hoy por hoy están vigentes. Me quedaba, vos hablaste de las colectividades y de las escuelas de las colectividades, que es algo que desconocía completamente. ¿Dónde estaban esos edificios o qué tipo de trabajo se hacía desde las escuelas? Fantástico. En el caso de las escuelas colectividades, la escuela danesa estaba en lo que hoy vemos como centralidad, ¿no? de la colectividad. En el caso de la colectividad italiana tenía su escuela que luego desaparece y que estaba improvisada en una casa particular, que eso también hay que decirlo, había mucho personaje particular, señora, maestro, preceptor que tenía algunos conocimientos básicos y que instalaba una escuela particular porque de hecho la escuela pública no alcanzaba a irradiar todo el sistema de alfabetización. Y estas escuelas de las colectividades, por ahí algo que pueda llamar la atención, era una época en donde todos celebraban la configuración de una nación. Los italianos, que en 1861 se habían unificado, también configuraban la celebración de su nación. Y de hecho eso generaba algún malestar, porque eran embanderar los edificios, embanderar las casas de esos inmigrantes que celebraban a su nación. Y por ahí Sarmiento dijo, estamos educando italianamente, él lo decía para el caso de Buenos Aires. De allí que fue tan importante, y acá lo articulo con el tema de la celebración de los actos escolares, que la escuela tuviera una centralidad y que a la hora de izar banderas que fueran las banderas nacionales, en los hitos históricos de lo que la historia oficial relataba como esa historia nacional. Entonces,
el hecho de que hubiera colegios y escuela de colectividades, primero se celebró porque era una forma de alfabetización, luego entró como una suerte de competencia porque nosotros tenemos que configurar la argentinidad y estos están configurando la italianidad, Sí, todo un trabajo de construcción de la identidad exacto, de la nación. que los otros también hacían. Sí, claro. Y también respecto a la población, ¿no? Que ingresaba, digamos, en esas escuelas, estamos hablando de grupos por ahí más cerrados, digamos, no estamos hablando por ahí de un ingreso o de mucha participación, digamos, en esos primeros años de escuela, sino que quiénes eran los que ingresaban a esta escuela de niñas. Qué buena pregunta. Mira, a la educación se la definió tempranamente, y yo te decía de principios de siglo, como común, como instrucción pública y común. Esta idea era de extenderla a todos, porque de hecho había educación privada para sectores de las élites, las niñas, los niños de las élites. La vocación era atraer a la mayoría de esos niños, niñas que pertenecieran a sectores populares, sectores medios, medios bajos. Y eso es todo un tema, toda una discusión. En realidad hubo alguna resistencia de las familias porque muchos de estos niños y niñas estaban volcados al mundo del trabajo. Claro. Entonces, la escolarización y cumplir con una obligatoriedad escolar como estipulaba la ley de educación, de instrucción pública en el caso de la provincia de Buenos Aires, sancionada en 1875, implicaba distraerlos del trabajo y que estuvieran en esas horas obligatorias de escolaridad. Así que hubo resistencia. Pero al mismo tiempo, y esto es lo llamativo, no fueron pocos los niños, niñas que ingresaron a estas escuelas a lo largo de los años y que también tuvo que ver con el tema del mundo del trabajo, porque mucha madre, padre estaban afectados al trabajo y de alguna manera que ingresaran estos niños a la escuela era una suerte de, muy entre comillas, de cuidado mientras ellos estaban en la actividad laboral. De hecho, en la escuela de Hermana y también en el Colegio San José, ingresaban inclusive hasta un poquito antes de la edad escolar, para que estuvieran bajo el cuidado de la escuela. O sea, otro temita para... Y que también sigue vigente eso, ¿no? Para seguir charlando con el rol que tienen las escuelas y sobre todo en las familias trabajadoras. Tal cual. Bueno, Lucía, te agradecemos que hayas estado compartiendo este ratito con nosotros. Vamos a seguir profundizando en este tema. Así que, bueno, muchísimas gracias por acercarte. Muchísimas gracias, como siempre. Bueno, vamos a hacer el primer cortecito del día. Vamos a hacer una pausa y vamos a seguir, que se viene un programa que todavía tiene mucho para dar. Comenzamos este segundo bloque de RUN y vamos con los titulares. El sector audiovisual exige el cobro de un arancel a las plataformas de streaming. Teresa Saporiti, presidenta de Documentalistas de Argentina, aseguró que el pedido es para que paguen los impuestos destinados al Fondo de Fomento Cinematográfico. En el INCA se reunirán con autoridades de Nación y del Instituto de Cine. Los costos económicos de los desastres climáticos aumentan en todo el mundo. Las alertas tempranas mejoradas y la gestión coordinada de desastres han reducido drásticamente el número de víctimas humanas en el último medio siglo, según explicaron durante la apertura del Congreso Meteorológico Mundial que se desarrolla en Suiza. Sin embargo, aumentan los costos económicos en ciertas zonas del mundo. Más del 90% de las muertes notificadas en todo el mundo ocurrieron en países en desarrollo. La canasta básica total subió 6,3% en abril. Una familia tipo conformada por 2 adultos y 2 hijos menores necesitará percibir ingresos por 2.300 pesos para no caer por debajo de la línea de pobreza, informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo. Además, el INDEC el INDEC dio cuenta la semana pasada que la inflación minorista durante abril ascendió al 8,3%. Impulsada por el rubro alimentos y bebidas, que marcó una suba superior al promedio general del 10,1%. Se suspendió la reapertura de Fanazul, un emblema azuleño. Alberto Fernández y Axel Kicillof encabezarían el acto suspendido por mal tiempo. La fábrica de explosivos de Azul fue cerrada en diciembre del 2017 durante el gobierno de Mauricio Macri. Hacia diciembre del 2020 el nuevo gobierno prometió su reapertura y luego de 3 años de gestiones y trabajos especiales, la semana pasada comenzó a producir nuevamente.
Y acá tenemos la segunda entrevistada del día. Estamos con Jessica Peralta, quien es también docente de historia y docente del sábado. Y estamos justamente hablando de eso. Bienvenida, Jessica, ¿cómo estás? Muchas gracias, encantada de estar. Bueno, como comentábamos, estamos en un programa bastante temático en torno a la historia y nos interesaba, ¿no? Después de este recorrido un poco que hemos hecho sobre los inicios, digamos, del sistema educativo, también hablar un poco de, bueno, cómo es enseñar historia hoy en día y, bueno, sobre todo en el nivel secundario, ¿no? Es un desafío bastante grande. Sí, nosotros trabajamos lo que tiene que ver con el 25 de mayo, eso es tercer año de secundaria. Y quizás el mayor desafío, escuchando también lo que venían diciendo Lucía y Tomás, tiene que ver con esas miradas construidas que tienen los chicos sobre el 25 de mayo, que fueron representando los actos escolares desde chiquitos. La venta de pastelitos, las empanadas, la mazamorrera, la dama antigua y el señor con galera. Y esas miradas lo que han hecho de alguna manera es reforzar, que por un lado tenían la intención de ese ser nacional que charlaban antes, pero al mismo tiempo quizás el mayor desafío que nosotros tenemos, por lo menos en secundaria, es de construir esas imágenes que por un lado refuerzan esa idea de identidad nacional, pero que en realidad lejos están de poder registrar con algún grado de veracidad lo que aconteció el 25 de mayo. Digo, ni esas mujeres de la sociedad más privilegiada como serían esas damas antiguas, ni mucho menos esa mulata o negra que encima pertenecía al populacho, tenían algo demasiado que ver ese 25 de mayo en ese primer gobierno patrio. Como que así. en general cae en una cuestión como más de personajes sin poca construcción o sin poco análisis, ¿no? Me da la sensación, yo también tengo esos recuerdos de mis propios actos escolares, que aparte actriz siempre, así que todo, todo encima, que el personaje que sea lo daba todo, pero digo, siempre como una cuestión más de eso, de bueno, de conjunto de personajes y no tanto de, bueno, qué proceso, qué lucha o qué representaban también, ¿no? Cada uno de esas personas, de esos sectores sociales que incluían. Sobre todo porque quizás lo que nos pasa es que, y eso también tiene que ver con cómo lo hemos reproducido, sobre todo a través de la escolaridad y particularmente en las efemérides, pero también de alguna manera el propio pensamiento y la propia construcción del adolescente, de que piensa en términos de abstracción que está construyendo y de que las cosas son rupturas o continuidades absolutas. Y en realidad lo que nos pasa con el 25 de mayo es, con cualquier proceso histórico, pero en particular en esta fecha, es empezar a construirlo a mucho más largo plazo. Digo, sí o sí tenemos que ir a invasiones inglesas y empezar a definir, bueno, todos esos actores que aparecieron ahí, quiénes eran, por qué surgen, qué propósito tienen. Cuando hablamos de una revolución, es hasta trabajar en el lenguaje. ¿La revolución es una revolución? ¿Es una revolución para todos? Sí, efectivamente hay un montón de cosas que cambian. A esa mazamorrera la vida no le cambió rápidamente. Entonces empezar a trabajar incluso con conceptos que hoy discutimos en la actualidad, como el de interseccionalidad, cómo le afecta a una mujer primero y encima que esa mujer pertenece a los sectores pobres y tercero es negra. Y así con cualquier otro de esos actores. ¿Quiénes eran estos que participaron en el primer gobierno? Que la idea de patrio, como un poco decían Tomás y Lucía, aparece en el siglo XIX. Ahí quizás el mayor desafío y el eje de Historia de Terceros, trabajar la construcción de una nación. Hay una decisión en el siglo XIX de construir una nación. Se toma como punto de partida el 25 de mayo. Todo lo otro que ustedes recuerdan, en general nosotros arrancamos es qué se acuerdan en qué fue el acto. ¿Por qué los colores de la bandera o las escarapelas? Porque es como toda esa semana donde uno rememora esos actos. Y sobre eso lo que hay que hacer es deconstruir para volver a construir. Que no implica que no tengan esas miradas y dejar de hacer esas representaciones de esas colectividades. Al contrario, lo que implica es darle sentido a la luz de la actualidad y a la revisión histórica. Y que pienso también como en esas rupturas, ¿no? Bueno, sobre todo en la escuela primaria, digamos, de toda esa construcción y llegar al nivel secundario y hacer todas estas preguntas ¿qué generan o qué visualizas vos que genera un poco en los distintos cursos, digamos, también, la ¿no? misma en esos reacción adolescentes y en también pienso en todas las rupturas que en ese momento o en esa edad también se van dando, digo. La primera reacción que tienen es nos mintieron enseguida. No es una mentira.
Hace poco nosotros lo revisamos, por supuesto en conmemoración a la fecha, porque aparecía la escarapela y yo siempre en general pregunto, bueno, ¿y por qué los colores de la escarapela? Y este discurso que seguramente todos ustedes y vos recordarás es porque Belgrano se inspiró en el cielo y el cielo estaba celeste y las nubes blancas. Bueno, pero el cielo es igual en todos lados y las banderas no son todas iguales. Y entonces empezar a revisar el porqué de esos relatos que cuando uno es chico calan tan hondo y se hacen parte de ese conocimiento previo, y ahí la docencia tiene un desafío, porque en general esos son los que más se arraigan y son difíciles de revisar y de construir. Pero es empezar a trabajar en esto de bueno o malo, no es una mentira. Hay una construcción de relato, hay una decisión y lo que estamos haciendo nosotros es otra decisión histórica, por un lado, pero por el otro lado pedagógica, que es de revisar los procesos de los que nosotros formamos parte. Sí, ¿no? Y excede por ahí esta valoración de bueno o malo, sino que también va en torno a contextos y bueno, con relaciones de fuerza también. Totalmente. ¿No? Y pensaba también, digo, y bueno, también como madre de una niña, no, pero digo, por ejemplo, samba, digo, como una forma de trabajar también la cuestión de, bueno, nuestra historia, nuestra construcción histórica desde por ahí edades más tempranas, ¿no? Como también parte de cómo se han modificado o se vienen modificando estos discursos en torno a la historia, también abriendo un poco, bueno, las perspectivas. Que sin la necesidad de caer en frases hechas o que hemos reproducido o anacrónicas, es posible ajustar el discurso a la edad de la persona que lo está escuchando. Y en el caso nuestro en la escuela, el desafío es que ellos puedan construir ese conocimiento. Pero en el caso de tu hija que ve samba, tiene con esta idea de poder empezar a hacerse preguntas. ¿Por qué cuando iba a la escuela no aparecía ninguna mujer? Y resulta ser que la mejor amiga de samba es esa mulata que vendía empanaditas o pastelitos. Lo mismo digo con cualquier personaje histórico. En general el mayor foco empieza a estar en las mujeres. Los chicos es mucho más fácil que los chicos pregunten hoy ¿dónde están las mujeres? Que dónde está la afrodescendencia. Creo que la ventaja de esos actos en los cuales de alguna manera, la ventaja si se retoma de esa manera, ¿no? En hacer visible incluso esos sectores tiene que ver, bueno, buenísimo, la afrodescendencia la encontramos en el 25 de mayo de 1810. Ok, ¿y ahora? Entonces nos permite ese diálogo con la actualidad. Estamos mucho más asiduos y aceitados, y los chicos sobre todo, a pensar las mujeres, pero necesitamos empezar a ver al resto de esa sociedad. Sí, también pienso, por ejemplo, eso, digamos, que en el caso de la afrodescendencia está muy asociada, por ejemplo, al 25 de mayo, pero después en el transcurso de la historia previa y posterior es como que no, sí, como si no existiera, digamos. No, por supuesto. Como se ha invisibilizado también. Pero que incluso aparece en el 25 de mayo como un sector más del pueblo y alegre, porque siempre está bailando. El que no baila samba baila folclore y alguna de esas músicas que manejaba la esclavitud en ese momento, digo, siempre desde esa mirada. Lo que nos pasa es que de golpe desaparecen, y en realidad el proceso de eliminación incluso de la esclavitud en Argentina, más allá de la libertad de vientre en 1813, le lleva bastante más años. Por ejemplo, yo siempre hago esta pregunta. Bueno, tenemos padre de la patria. ¿Tenemos madre? Y empezar a trabajar la idea de que primero había una madre, que esa mujer es designada por Belgrano y que encima después, por supuesto en todo su derrotero, de casualidad la encuentran en la calle y le recuperan algo del cargo que tenía, encima es afrodescendiente. Bueno, esas miradas son las que de alguna manera se invisibilizan cuando solo reproducimos la mazamorrera y el mulato que baila o el sambo que baila con ella. Pero al mismo tiempo también se invisibilizan esos sectores de poder, porque finalmente ninguno de los que participó el 25 de mayo se sentía argentino, son hacendados, son terratenientes, burguesía incipiente, y son el que no era español, era criollo americano, y están en un rol de poder, de retroversión de la soberanía, llamamos nosotros. Y ese es un concepto súper difícil, entender que a partir del 25 de mayo, sí, por lo menos en este territorio, no le va a pasar a toda América del Sur sobre todo, ni hablar América Latina, hay un control y una decisión de alguna manera de gobernar hasta que vuelva el rey, acorde a las condiciones económicas del momento. No es el inicio de la independencia, ni mucho menos, pero sí es un hito fundacional, por lo menos de lo que nosotros hoy llamamos Argentina y es el país que hoy vivimos. ¿Y qué digo, vos trabajando con adolescentes,
¿Cuáles detectás que por ahí son sus inquietudes o las cosas que les llaman la atención o las preguntas que se hacen cuando van trabajando todo este proceso histórico? Digo, ¿qué diálogos también hacen con la actualidad o con el hoy? ¿No? Creo que lo más interesante es, o por lo menos me ha dado mejor resultado, tiene que ver en esto que por ahí decía al principio, ¿no? Trabajar de sus saberes previos y discutirlos. Y conceptos que ellos conocen hoy, por ejemplo, pueblo, bueno, ¿qué es hoy el pueblo? ¿Y qué era antes? Entonces, poder hacer ese encadenamiento de la construcción de los procesos, pero sobre todo lo que tiene que ver con la construcción de la ciudadanía y pensar en ellos en términos de ciudadanía participativa, de su compromiso y demás, y que incluso el rol que ellos tienen en la construcción de su propia historia, no solo personal, sino en términos de ser nacional. Me parece que ahí es donde empieza un poco más interesante. Y sobre todo cuando empezamos, sobre todo porque la edad de ellos nos permite mucho más, es empezar a ver a quienes no mencionan las fuentes. Quizás nosotros no solo trabajamos con manual, trabajamos con testimonios de época. Bueno, ¿a quienes no menciona? Y empezar a trabajar al punto que ni siquiera se menciona una niñez, que era un poco lo que decía Lucía antes, digo. Y hoy sí están, bueno, ¿y qué condiciones tenemos hoy? Ese diálogo, porque finalmente nosotros decimos que toda historia es historia presente, es lo que quizás no solo cala más hondo, sino que me parece que en términos de enseñanza de la historia es lo más interesante, esas herramientas que les va a permitir pensar cualquier proceso histórico, aunque no recuerden ni una sola fecha. Bueno, y justo estamos en los 40 años de democracia. Claro. ¿Qué tipo de trabajo, digamos, están haciendo? ¿Cuáles son, bueno, con todo digamos, con todas estas bases que veníamos comentando, bueno, pero qué trabajo más puntual se trabaja, digo, pensando en estos 40 años de democracia con una generación que, digo, claramente no habíamos nacido y que mucho nos llega también por los testimonios. Digo, bueno, el trabajo, está el juicio de la huerta, digamos, en nuestra ciudad, que también entiendo que hay algunos cursos, digamos, que también participan de las audiencias. Sí. Digo, bueno, todo eso que empieza a circular o a fluir, digamos, entre los distintos espacios, bueno, que al fin y al cabo son todos espacios educativos. ¿Qué tipo de trabajo, qué propuesta están pensando, desarrollando? En lo que tiene que ver, por lo menos dentro de la escuela secundaria, una de las orientaciones es sociales. Yo trabajo en 6º año de Historia de Ciencias Sociales y trabajamos lo que tiene que ver con los procesos de historia reciente y cómo las sociedades construyen memoria. Y finalmente cómo eso formará parte del proceso histórico, del proceso de la memoria pública del Estado. Nosotros hemos participado, en general las escuelas han participado del juicio a la huerta una vez que se nos habilitó la presencia, y creo que lo más interesante es, el eje metodológico es la historia oral, tiene que ver siempre con el proceso de entrevistas, con lo cual trabajamos mucho con eso. Entonces, cuando los estudiantes presencian el juicio, no hay lectura posible que le permita a los estudiantes revisar el momento o seguir las huellas de esa memoria que están escuchando. Pero me pasa a mí también, digo, yo también soy hija de la democracia, nacida en ese contexto. Entonces, cuando uno escucha esos testimonios, la historia cobra otro sentido y ellos se involucran emocionalmente desde otro lugar. Pero el desafío, por ejemplo, de esta materia es la objetividad. Es cómo se produce el proceso de construcción histórica. Entonces, esa emocionalidad al mismo tiempo tiene que tener un sentido histórico y tiene que tener una objetividad. Y ese es un desafío. Para el resto de los años inferiores, lo mismo pasó con Malvinas. Lo que se hace es un eje transversal. Poder pensar de acuerdo a lo que estamos trabajando y a la edad de los chicos, cómo eso se relaciona con la democracia y, en principio, antes cómo se había relacionado con Malvinas. Bueno, Jessica, te agradecemos muchísimo este momento. Hermosa tarea de trabajar con nuestra juventud. Así que, bueno, te agradecemos, invitadísima. Gracias. Cuando quieran. Ahora vamos a seguir, si no me equivoco, con la nota con el laboratorio de exactas que estuvieron ahí de festejos. Este laboratorio es un logro, sobre todo para una carrera que tenemos en la facultad, que es la licenciatura en Tecnología Ambiental, aunque originalmente se planificó como un laboratorio no solo de ambiente, sino de química, asociado a la acreditación de conocimientos que tenían que tener los ingenieros, en particular en ingenieros de sistemas, que es la otra carrera que hay en la facultad. Lo que se logró fue un espacio completo donde los alumnos de grado pueden empezar a practicar todas las técnicas específicas para determinación de parámetros químicos ambientales, que son parte de su formación. La verdad que
fue un proceso largo, complejo y, digamos, de mucha ingeniería, porque tuvimos que hacer todas las cosas por separado. La compra de equipos, el equipamiento inmobiliario y el espacio surgieron de distintos proyectos y de distintos programas. De hecho, creo que hay equipos que estaban comprados desde hace 14 o 15 años, guardados y a la espera de poder ser estrenados en este lugar. En principio está pensado como un espacio de formación de grado, pero digamos, en la facultad existen otras carreras de posgrado, sobre todo una carrera en particular, que es el doctorado en Ciencias Aplicadas al Ambiente y a la Salud, que tiene, digamos, posibilidad de utilización también de este espacio y un lugar donde de alguna manera nuestros estudiantes de grado se van a encontrar con los investigadores que, digamos, pensando en la proyección sería el nicho especial que tienen estos estudiantes para luego poder dedicarse a tareas académicas. Bueno, ahí estábamos escuchando sobre el Instituto de Física y de Química, perdón. Y ahora vamos a darle nuevamente el saludo a Sole Restivo, que sigue en la escuela Sábato. Sole, estamos con vos. No estamos escuchando. A ver. No. Perfecto. Ahí Bueno, está. como te decía, estamos aquí en el área central de lo que es el edificio de la Escuela Sábato, la escuela secundaria de aquí de Tandil, de nuestra Universidad del Centro. En este caso, acompañados por dos de los docentes que integran los equipos de la escuela, Valeria Mose, profesora de Historia, y Guillermo Alonso, comunicador social. Con ellos vamos a estar dialogando un poco esto que venimos abordando, ¿no? Este eje en donde se cruzan la escuela, la educación y la historia. En un hecho particular que ha sido siempre distintivo de las escuelas, que son los actos. Valeria, ¿cómo se piensa hoy un acto en una escuela secundaria? Bueno, hoy los actos tienen mucho que ver por ahí con proyectarnos hacia el futuro, ¿no? Con salir de esta mirada estática de pensar que hay que volver a recordar o hay que volver a analizar y repetir contenidos del pasado, sino que buscamos a partir de esos hechos que han sido fundamentales para nuestra historia, proyectarnos hacia el futuro, que nos ayuden a reflexionar, que nos ayuden a pensar a partir de nuestros problemas, en qué nos podemos inspirar desde los valores del pasado y a veces desde las ausencias, ¿no? En esos acontecimientos que por ahí repetimos a veces acríticamente. Entonces es mirar hacia atrás y ver en qué nos ayudan a pensar nuestro presente y nuestro futuro también. Y cómo, yendo a lo cotidiano, cómo hicieron aquí en el Sábato, una escuela muy particular, para pensar lo que va a ocurrir mañana a partir de las 8:00 de la mañana en el marco de este nuevo 25 de mayo. Bueno, si el clima nos deja, lo vamos a hacer acá. Vos decías, estamos en el patio de la escuela, que es un poco el corazón, y hablando hoy con una de las profes que organizan, decía, es como nuestra Plaza de Mayo, ¿no? Entonces, un poco el eje mañana va a estar puesto en eso. El punto de partida va a ser cuáles son nuestras revoluciones hoy, ¿no? Tomando como ejemplo la Revolución de Mayo, que es parte fundante de lo que somos hoy, cuáles son hoy nuestras propuestas, cuáles son las cadenas por romper, qué es lo que queremos lograr hoy y cuáles son los actores que hoy estarían exigiendo un cambio. Entonces, bueno, tiene que ver un poco con plantear estas preguntas, estos disparadores que permitan una construcción colectiva a partir de las discusiones que se generen en el aula. Es una propuesta que se hace desde el corazón del colegio y después se va a ir trabajando a lo largo de la mañana en cada uno de los cursos para después terminar con una gran puesta en común. Pero tiene que ver a veces con este tipo de propuestas que pueden parecer sencillas, pero que se puede trabajar con muchísima complejidad en cada uno de los cursos. Y como escuchábamos en la nota anterior, por supuesto, tiene que ver con salirse de esos lugares comunes que normalmente en los actos de la escuela uno puede ver, ¿no? La mazamorrera, el vendedor de velas, bueno, que por ahí es más de la escuela primaria, pero que se sigue viendo y que particularmente, bueno, por ahí pierde el sentido, sobre todo para chicos que vienen en una escuela con un perfil particular. Guillermo, ¿de qué se trata este perfil que propone la Escuela Sábato?
Bueno, en realidad es una apuesta, ¿no? Es una apuesta que surge desde el proyecto institucional del PEI, que tiene que ver con, digo, por qué la escuela apuesta a determinado tipo de actos, ¿sí? O de maneras de mirar la historia, como recién decía Valeria. Porque tiene que ver con un proyecto que forme un ciudadano democrático, participativo, con una mirada crítica. Entonces, digamos, apostar a la formación de ese ciudadano, ¿sí? Implica una serie de acciones previas, ¿sí? Que tiene que ver con mirar diferente un montón de cuestiones, como por ejemplo, bueno, cómo se enseña la historia y cómo volvemos a mirar esos hitos históricos en nuestra escuela, en nuestros actos y hasta cotidianamente, ¿sí? Entonces, bueno, esa apuesta, que es lo que intentamos diariamente en la escuela, obviamente implica que en esos actos nuestros alumnos y alumnas participen de manera diferente y se involucren de manera diferente. Se involucren desde mucho más, mucho antes el día del acto, ¿sí? Porque este trabajo se viene haciendo en las aulas desde antes. El equipo que propicia el acto, que organiza, que para cada uno de los actos previstos es un equipo que empieza a trabajar como un mes antes, ¿sí? Empieza con disparadores, con ideas, con propuestas que se empiezan a trabajar, ¿sí? Entonces es como toda una previa que, digamos, el acto es como la culminación, en donde los chicos y las chicas se sienten convocados desde un montón de lugares. Y me parece que, digamos, que eso es lo diferente, que eso es lo distintivo, ¿sí? Hacer que nuestros alumnos y alumnas se involucren de manera diferente en cuestiones que tienen que ver con mirar a la historia diferente, como decía la profe, digo, no anclarnos en el pasado, sino, bueno, a ver ese pasado cómo se vincula con el presente y cómo lo podemos mirar a futuro, ¿no? Valeria, por último te pregunto, ¿les pibes se involucran con la historia? Se involucran, les gusta mucho, saben mucho. A mí me llama mucho la atención cómo a medida que pasa el tiempo cada vez les interesa más y saben más. Saberes muy diversos en muchos campos, pero saben mucho, leen mucho, se informan a través de gran cantidad de dispositivos diferentes por ahí a los que eran los nuestros. Se informan mucho, sí, la verdad que eso es buenísimo. Y esperamos que en este contexto donde estamos precisamente celebrando los 40 años de la democracia, que estamos tratando también de que los actos este año tengan ese eje fuerte, se nota esto, ¿no? Se nota que les gusta, se nota que conocen y se nota en las producciones o en los interrogantes que ellos se van planteando, porque desde la escuela lo que buscamos no es por ahí dar respuestas, ¿no? Sino que ellos cada vez se hagan más preguntas y que después, bueno, busquen ellos. Y por supuesto vamos a estar preguntándoles a las chiques de la escuela cómo viven también todo este proceso de construir conocimiento a través de las fechas patrias y los actos como un acto educativo. Gracias Valeria, gracias Guillermo, nos encontramos en el próximo bloque. Buenísimo, Sole, muchas gracias. Hermoso ese móvil desde el corazón del sábado. Ahora vamos a estar compartiendo una nota sobre el Congreso de Trabajo Social que se estuvo realizando en nuestra ciudad la pasada semana. Sí, buenos días. Sí, aquí con la expectativa, pronto a iniciar, un encuentro con más de 1.800 inscripciones de colegas trabajadores sociales, docentes y estudiantes de toda nuestra provincia, de nuestro país y de al menos 8 países de Latinoamérica, así que aquí por comenzar esta actividad. La idea de este congreso es problematizar la crisis contemporánea, la crisis capitalista contemporánea y en el marco de esa crisis cómo pensar nuestros proyectos ético-políticos como profesión y cómo construir de alguna manera fortalecer nuestra autonomía profesional. Está pensado para profesionales que ejercen la profesión en todo nuestro amplio territorio bonaerense, nuestro territorio nacional y latinoamericano y para todos aquellos que estamos vinculados también a la formación. El actual contexto de profunda desigualdad en el cual vivimos y trabajamos, quienes somos trabajadores sociales, y justamente por las particularidades de nuestro ejercicio profesional, esa desigualdad se expresa agudizada y profundizada, no nos deja de alguna manera otro camino que la resistencia y la lucha, ¿no? Entonces esa es la posición para fortalecer y recuperar todas las conquistas y los proyectos que resisten el proyecto hegemónico que de alguna manera el capitalismo propone. Estamos ya en el 5º encuentro latinoamericano de profesionales, docentes y estudiantes de trabajo social que se realiza cada 4 años, congregando a múltiples profesionales, docentes y estudiantes de América Latina.
y que hoy nos congrega en este contexto tan crítico política y económicamente, logrando asimismo un piso de 1.800 participantes inscritos que nos da una confirmación de la referencia y legitimidad que tiene el encuentro a nivel latinoamericano. Vamos a tener 5 conferencias repartidas durante los 3 días, vamos a tener 27 mesas de ponencias con alrededor de 185 expositores que enviaron sus propuestas. Todas van a girar en torno a la cuestión referida a los procesos emancipatorios y las resistencias al neoconservadurismo en América Latina. Es claramente un análisis de la coyuntura actual a nivel latinoamericano y van a estar orientadas las conferencias y las ponencias en ese sentido. Esa es una cuestión que marcamos como central y la vamos a resaltar siempre, la responsabilidad primaria de la universidad pública en sostener, fortalecer estos espacios de encuentro, de intercambio, de fortalecimiento del colectivo profesional. En ese marco nosotros como carrera de trabajo social venimos desarrollando actividades en ese sentido, acompañados obviamente por la Facultad de Ciencias Humanas, como es el ciclo de complementación curricular, la maestría en trabajo social, única maestría no arancelada en Argentina, de posgrado, y eso nos parecen conquistas en ese sentido a seguir fortaleciendo y a seguir apelando a ese rol central que tiene la universidad. En la organización trabajaron los claustros pertenecientes a nuestra unidad académica, graduados, docentes, estudiantes, un trabajo comprometidísimo desde fines del año pasado y junto con la facultad, el rectorado, Secretaría de Extensión, Secretaría de Bienestar, aportaron para que podamos hoy lograr este evento que claramente el trabajo conjunto con el Colegio de Trabajadores Sociales de la provincia lo hace fundamental y lo hace que sea posible cada 4 años sostener esta instancia. Bueno, y así pasaba también el Congreso de Trabajo Social, hermosa movida se realizó en toda la ciudad, así que vamos con esta nota y este encuentro cerrando este segundo bloque y nos queda todavía un pedacito más de room para compartirles. Tercer y último bloque de RUN y en este momento vamos con la segunda parte de los títulos. Ciencias Económicas invita a la charla Agroindustria, Nuevas Tendencias e Implicancias Económicas y Políticas. La charla estará a cargo del doctor Román Fossati, profesor y director del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas UNICEN. Se llevará a cabo el martes 30 de mayo a las 8:30 de la mañana en Marconi y 4 de abril. La idea es abordar los cambios recientes más relevantes del sector basándose en estimaciones y métricas objetivas, así como los nuevos interrogantes de la coyuntura nacional e internacional. Camila Romero, la primera mujer árbitro de Tandil en llegar a la AFA. Camila Romero y Fernando Zabalza, árbitros de la Asociación Tandilense de Árbitros que se desempeñan en la Liga Tandilense de Fútbol, firmaron su primer contrato profesional con la Asociación de Fútbol Argentino. A partir del 1 de junio podrán ser designados para los partidos de fútbol a nivel nacional. Inicialmente Camila, de 28 años, es instrumentadora quirúrgica y tendrá algunos partidos como asistente en el torneo federal A. Y ahora sí vamos a terminar este segmento de títulos con la noticia insólita. En Francia, un cura bendice campos y ganados desde un avión. Preocupado por la situación de los agricultores muy afectados desde hace meses por las heladas y las altas temperaturas, el padre Oan, párroco de Moissac, aceptó el reto de sobrevolar los 16 campanarios de su parroquia para bendecir los campos y el ganado unos días antes de la fiesta cristiana de Ascensión. Lo importante no es el avión en sí, sino el hecho de que se recuerden y revivan las tradiciones, dice este sacerdote, antiguo agricultor de arroz en Vietnam. Así que bueno, nada, usando todas las estrategias, ¿no? Para que funcione. Vamos ahora a al último móvil en vivo ahí con Sole en la escuela Sábato. Sole, ¿estamos con vos? Sofi, bueno, como te lo había prometido, seguimos en la escuela Sábato, la escuela secundaria de nuestra universidad, aquí en el patio y ahora acompañado de los y las protagonistas, estudiantes de la escuela. Estamos con Valentina y con Gaspar. Bueno, chicos, estuvimos a lo largo de toda la emisión de RUM hablando acerca de los actos escolares. ¿Les gustan?
¿Qué significa para ustedes? ¿Cómo participan de estos actos? ¿Cómo lo han vivido ustedes como estudiantes? Mira, sinceramente, hasta el año pasado yo no le encontraba por ahí un significado tan profundo porque estaban muy estructurados los actos. O sea, yo sentía que iba, bueno, se cantaba el himno, entraban las banderas, pero no había nada como significativo para mí. Y por ahí, por propuestas de docentes, de materias, distintas áreas que hemos trabajado, como que le empezás a encontrar un significado, como que te llama a la reflexión, sobre todo, por ejemplo, el tema de la dictadura. Bien, ese es un tema que te ha movilizado, digamos. Gaspar, y vos a lo largo de tus años estás en cuarto año, ¿verdad? Y no, los primeros años no tuvimos nada de actos por el tema de pandemia, pero estos últimos años los temas de actos han sido mucho más participativos. Al parecer, todas las áreas y todas las materias están participando. No es que participan un profe nada más, no es que nada más una materia se basa en hacer el acto, sino que muchas materias se encargan de realizarlo. Después también que están participando más, que ahora es una forma nueva de aprender, además de estar sentado viendo el pizarrón, explicándote. Y para no ir sin saber nada, una semana antes van enseñándote o van orientándote para no llegar en blanco al acto y poder tener cierta participación. Y por acá tenemos a una de las protagonistas de mañana, que a partir de muy temprano van a estar con el acto del 25 de mayo. ¿Qué prepararon? ¿Me podés adelantar alguito? No, o sea, no tenemos muy bien explicado nosotros como alumnos lo que planeó la profesora de literatura, pero sí estuvimos trabajando mucho sobre la historia argentina relacionándola con un tema de feminismo. Ajá. Sí, sobre una página que nos dio la jefa de departamento de literatura. Nada, que habla de esto, del feminismo, de mujeres así, y nosotros lo relacionamos con la historia de Argentina. Y cuando a vos te ligan los temas, ¿no? Por ejemplo, esto que tiene que ver con el 25 de mayo y el accionar de las mujeres y el feminismo, ¿te causa mayor interés? ¿Cómo sentís esa estrategia? Sí, porque nosotros comparamos lo que es hoy en día con lo que pasaba en esa época y nos llama mucho la atención cómo cambiaron las cosas. Bueno, gracias Mercedes, Valeria, Gaspar. Estuvimos con las chicas que son en definitiva el objetivo, pero también los protagonistas de lo que sucede cotidianamente en nuestras escuelas y en un acto también. Así que espero que a la audiencia le haya gustado. La verdad que siempre es un placer estar en las escuelas y bueno, para mí un día muy emotivo. Un abrazo para ustedes allí en el estudio. Bueno, muchísimas gracias, Sole, y a toda la comunidad de la Escuela Sabeto también por abrir sus puertas para que tengamos este pantallazo de cómo están trabajando, en particular con la excusa del 25 de mayo, por supuesto, pero que también ahí escuchamos un poco de cómo piensan transversalmente toda la educación más allá de este momento particular. Vamos ahora con una noticia que a mí me llena de orgullo y de felicidad. Nuestra universidad ha hecho el reconocimiento del honoris causa a Mauricio Cartún, un dramaturgo emblemático de nuestra escena nacional, y ahí estuvo Rum también charlando en este momento tan importante. El doctor honoris causa Mauricio Cartún, a nuestro maestro y dramaturgo, que hace 30 años que transita la facultad con nosotros, aportando todo su talento, su trayectoria. Estamos muy felices en el día de hoy. Mauricio es maestro de dramaturgos, es el maestro de los dramaturgos contemporáneos más importantes de los últimos 20 años. Reconocido por ellos mismos, por la comunidad. Para nosotros en particular lleva además el reconocimiento de nuestros estudiantes, de nuestros graduados, de nuestra comunidad. Ha acompañado desde su cátedra innovaciones dramatúrgicas que hoy por hoy son características del teatro argentino. Es una gran persona, es una persona muy cálida, es una persona muy cercana a sus estudiantes, a toda la comunidad de la facultad, así que esperamos que hoy nos acompañen todos. Es tal vez una de las personas más generosas en relación a los maestros que ha tenido nuestra facultad. Es una persona que está atenta y dispuesta y disponible para poner su nombre, para poner su trayectoria, para poner su experiencia, toda su calidad humana en
cualquier proyecto que se le haya convocado desde la facultad, y lo sabemos que del mismo modo es en otros espacios y comunidades. No es el primer honoris causa que recibe, por algo es, ¿verdad? Para nosotros ha sido siempre un gran valor, y sobre todo porque él es una persona muy coherente, también ideológicamente en relación a lo que significa esta casa, lo que significa estudios de nivel universitario en la universidad pública en este país, así que más que reconocido también en ese aspecto. A ver, no solamente por el hecho mismo del doctorado, sino por recibirlo acá. Acá en la doble acepción, digo, acá como espacio y acá rodeado de la gente de la que estoy rodeado, de amigos, de exalumnos, de gente muy querida. Este espacio en el que nosotros empezamos trabajando, yo he montado espectáculos aquí. Llegar a esta instancia, sentir el cariño y el reconocimiento es algo inefable. Que uno cuando mira para atrás se da cuenta que los doctorados honoris causa, como todos los doctorados, se estudian. Que si bien son honoris causa y parecerían entregarse por un hecho natural, en realidad hay que dar exámenes, en realidad hay que prepararse, en realidad hay que estudiar. Mira, preparando la charla que voy a dar, el discurso de agradecimiento que voy a dar luego, me daba cuenta que buena parte de las cosas que he aprendido y que aplico hasta el día de hoy en mi carrera las aprendí aquí. Estudié, me presenté y aprobé el doctorado honoris causa. Digo, la gente, la experiencia, los momentos vividos, el agradecimiento laboral, por supuesto. Pero por sobre encima, en nuestro caso, en los docentes que además hacemos práctica artística de aquello que enseñamos, se produce una especie de círculo virtuoso en el cual todo lo que vos aprendés enseñando lo aplicás después trabajando, lo aplicás después creando. Cada vez que hago balance de todo lo que he incorporado de mi paso por Tandil, se me agotan las listas. Yo creo mucho en la docencia como lugar detonador. No se imagino a los docentes como soportes de un conocimiento. El soporte de un conocimiento está la cámara, tenés un video. El soporte de conocimiento es un libro. Nosotros somos energía. Los docentes somos energía. Lo que intentamos transmitirle al otro es una corriente eléctrica, es una energía. Es decir, que se puedan enchufar y que puedan hacer algo con esa energía, que puedan mover sus propios motores. Ojalá se me recuerde como un buen generador. A mí me parece que a los docentes nos corresponde la general de la ley de entendernos dentro del campo de los servicios. A veces se pierde de vista esto. El que enseña, el maestro, cumple un servicio y el servicio implica en principio una voluntad, implica un desprendimiento. El acto generoso no lo es porque el individuo lo sea, sino porque la propia función lo exige. Uno tiene que saber mucho para poder darlo y cuanto más sabe y más dispuesto está a entregarlo, mejor funciona. Me parece que son condiciones naturales de nuestro oficio. Un placer escucharlo a Mauricio y ya de paso pasamos el chivo. En breve va a estar cargado el programa de señales que tuvimos en el marco de la visita, así que pueden entrar a la plataforma de Abra y mientras esperan el de Cartoon pueden ver también algunos de los anteriores. Estamos cerrando este último bloque del programa, como no podía ser de otra manera, cargando de arte en todos sus formatos este último bloque. Estamos con Lucy Dabanda, ya los presentamos al principio cuando comenzamos. ¿Cómo están? Bien, muy bien. Gracias por invitarnos. No, un placer de tenerles acá. Por ahí, si tienen alguna fecha que quieran comentar, próxima, ¿dónde los vemos? Redes sociales. Bueno, nuestra red social es @LucyDabanda en Instagram. Después tenemos algunos videos subidos a YouTube. Y ahora no tenemos fecha planificada, pero teníamos ganas de tener una en junio o en julio. Así que nada, se enteren por las redes, porque estamos más en etapa preproducción de disco y bueno, estamos como para adentro un poco. Hermoso. ¿Y cómo viene esta etapa? Yo ya pienso en etapas de Lucia, ¿no? Han cambiado también las formaciones y demás. ¿Qué están proponiendo hoy como formato? Somos formato banda. Está Laura Escofet en la batería, que hoy no está. Felipe Sotelo en el bajo.
Raquel Pantolini en el violín y yo en la guitarra eléctrica y la voz. Y Raquel también hace coros. Esa es la formación que tiene hoy en día Lúcida en banda. Y nada, ha pasado por varias formaciones. En realidad la banda fue compuesta por yo y Gio Latela, que ahora no está, le mandamos un beso a Gio. La creamos y hicimos una primera formación con Mariano Rótolo y Lucila Baudrex y después se disolvió y quedamos como dúo. Así que mucho tiempo tocamos como dúo. Y después las canciones teníamos mucha manija de que se suenen en banda porque sentimos que son para la banda. Así que nada, después finalmente encontramos una banda. Hermoso, hermoso. Bueno, vamos a despedirnos escuchándolas y antes de cerrar les invitamos a vernos el próximo martes a la 1 de la tarde también por Abra TV. Y también le mandamos un abrazo a la gente de Buena Rola que nos están luqueando todavía, así que también un besito para allá. Nos dejamos con una hermosa canción de esta banda también acá local. No es que me quiera ser la víctima, pero comencé a pensar cuando vi detrás de todo esto. Empecé a registrar los supuestos. Para cantar en la vida hay que ser un buen artista. El mundo está cagado, me dijiste. No te creo una mierda, yo te dije. No es que me quiera ser la víctima, pero comencé a pensar cuando vi detrás de todo esto. Empecé a registrar los supuestos. Para cantar en la vida hay que ser un buen artista. El mundo está cagado, me dijiste. No te creo una mierda, yo te dije. Luz hay dentro de mí. Luz hay. Luz hay dentro de ti. Luz hay. Luz hay dentro de mí. Luz hay. A veces no entiendo el encierro. Sé dónde
dónde vivís, sé dónde vivir. Me dijeron que tenías 4 deseos. Sé dónde vivir, sé dónde vivir. Ente sucio y capitalista, vende vida y habladuría. Sé dónde vivir, sé dónde vivir. Gracias.